Por otra parte, los que creen en un rapto secreto afirman que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios solo la oirán los cristianos. Recuerden, es un rapto secreto. Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero solo la escuchan los cristianos. El problema que yo tengo con esto es lo siguiente. Vamos a suponer por un momento que es así. Mis hermanos, la gente se va a dar cuenta que de repente desaparecieron millones de gente del mundo. Y ya el rapto no será secreto. Pero no solo eso, hay otro problema aquí. El sonido de la trompeta. La Biblia dice que en Primera Tesalonicenses, que está hablando obviamente del rapto o del arrebatamiento, que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, los que creen en el esquema de dos segundas venidas dicen, bueno, Cristo viene con trompeta en el rapto secreto y luego viene con trompeta otra vez, porque así lo dice la Escritura, cuando venga a juzgar al mundo. Hay un problema con esto. Y es que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 Pablo dice que en el momento en que los creyentes serán arrebatados se tocará la final trompeta, no la penúltima. Es la final trompeta. Es la trompeta que anuncia el final. ¿Ven el punto? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es a la final trompeta. Obviamente hay otros argumentos y contraargumentos acerca de este tema. Pero como les decía al principio, el propósito de Pablo en este pasaje y el mío también en esta mañana era animar a estos hermanos y enseñarles cómo animarse mutuamente, sobre todo en tiempos de duelo y de dolor. Versículo 18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Hay tantas cosas que la gente le dicen a la gente que quieren consolar. No te preocupes que esto pasará. ¿Y cómo tú sabes eso? Pablo dice, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Cuando él dijo anteriormente, os digo esto en palabras del Señor. Así que lo que está diciendo es, no uses tus opiniones para consolar a otro. Usa la palabra. Anímense con la palabra de Dios y sobre todo con esta promesa. Esta palabra es nuestra fuente de consuelo en medio del dolor. Y esta palabra nos asegura que nos reuniremos con Cristo y con todos nuestros hermanos cuando Él regrese en gloria. Y eso nos hace ver que este pasaje está conectado con el anterior que vimos el domingo pasado, acerca del amor. ¿Por qué? Bueno, porque esta promesa de las Escrituras no fue revelada únicamente para animar a cada creyente como individuo, sino como miembro de una iglesia, como parte de una familia. Si muere el hermano Sigfrido Varela, esposo de una de nuestras hermanas, tío de una de nuestras hermanas, es el dolor de ellas y es el dolor de la iglesia. Llorad con los que lloran. Somos una familia. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Debemos animarnos unos a otros cuando llegue el sufrimiento a la vida de nuestros hermanos en la fe. Y qué mejor consuelo que este: Cristo viene. Cristo viene. Y todos los que hemos creído en Él saldremos a encontrarnos
en una procesión impresionante para no separarnos nunca más, ni de Él, ni de aquellos amados hermanos y familiares que ya partieron con Jesús y que nos están esperando allá arriba. El que niega la segunda venida de Cristo es un falso maestro. Ahora, tener diferencias en cuanto a los detalles relacionados con este evento no es una herejía, no es una falsa doctrina. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a acercarnos ahora a este pasaje del cual podemos extraer por lo menos 3 enseñanzas. Y la primera es que la ignorancia doctrinal suele producir inquietud y confusión. La ignorancia doctrinal suele producir inquietud y confusión. Noten lo que dice Pablo en el versículo 13. No queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de esto. No queremos que ustedes estén en ignorancia porque esta ignorancia genera inquietud. Mis hermanos, la mala teología hace daño. La mala teología genera inquietud, genera confusión. De manera que la preocupación de Pablo es pastoral. Este pasaje no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre quién es el anticristo o todos los detalles acerca de la última venida. No, hermanos, este pasaje fue escrito para lidiar con el dolor de estos hermanos que estaban en duelo porque sus familiares, sus seres queridos habían muerto. Y Pablo quiere darles una mejor comprensión bíblica sobre esta doctrina para consolar sus corazones. Y vuelvo y repito, hermanos, esa es mi intención. En estos últimos meses, esta iglesia ha visto partir a muchos de sus miembros, sobre todo los mayores. Y ayer partió uno de nuestros hermanos. Lo que queremos es traer consuelo. Ahora es obvio que Pablo les había enseñado acerca de este tema en el corto tiempo que él estuvo entre ellos, pero una cosa es conocer la doctrina, otra muy distinta es saber cómo aplicarla en medio del dolor, en medio de la aflicción. Yo sé que todos aquí sabemos que Dios es soberano, pero no es lo mismo creer en la soberanía de Dios que aplicar el tema de la soberanía cuando estamos en medio del dolor. Cuando algunos miembros de la iglesia fallecieron, entonces comenzaron a llegar las preguntas: ¿qué pasó con ellos? Para nosotros hoy eso es muy sabido, ¿verdad? Pero estos hermanos estaban rodeados de falsos maestros y ellos están confundidos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? Y sobre todo, ¿de qué manera van a participar de la segunda venida de Cristo si ya no están aquí? ¿Cómo saldrán a encontrarse con su Señor? Estos hermanos necesitaban más instrucción acerca de este asunto. Vean una vez más el versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Hermoso que Pablo se refiere a los creyentes que han partido como aquellos que duermen. En el versículo 14 dice los que durmieron en Jesús. Y por si acaso, la idea no es que los creyentes que han fallecido están literalmente dormidos, están sumidos en la inconsciencia esperando el día de la resurrección. No, mis hermanos, tan pronto un creyente muere, parte de inmediato en su alma a la presencia del Señor. Cristo le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 8, Pablo dice: yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses, versículo 1, capítulo 1 versículo 23, yo partir y estar con Cristo.
O dice en el capítulo 5, versículo 8, 2 Corintios 5, 8, cuando uno muere, está fuera del cuerpo, pero presente al Señor. ¿Ven? Presente al Señor inmediatamente y bien despiertos. Pero sus cuerpos permanecen dormidos hasta que sean despertados en la resurrección. La palabra griega que se usa para dormir es la palabra koimao, y es por eso que el lugar donde se entierra a los muertos, los griegos le llamaban el koimeterion, o sea, el lugar de dormir, de donde viene nuestra palabra cementerio. El cementerio es el lugar donde duermen los cuerpos de los que han muerto. Los cuerpos de aquellos que durmieron en Jesús, es decir, que murieron siendo cristianos, que murieron habiendo estado unidos a Cristo por la fe, dice Pablo, van a ser despertados en la resurrección. Por eso están sus cuerpos dormidos, porque van a despertar en la resurrección. De manera que no debemos despedirlos con la tristeza de aquellos que no tienen esperanza. Ahora noten, hermanos, que no es que no debiéramos entristecernos. No, la muerte de un ser querido siempre será una separación dolorosa, siempre será una separación dolorosa, por más fuerte que sea nuestra fe, pero es una tristeza moderada por la esperanza de un reencuentro glorioso. La primera vez que yo experimenté el impacto de esta separación fue con la muerte de nuestra madre en octubre del año 1982. Ella tenía 49 años de edad, yo tenía 23 años de edad. Y hermanos, fue un dolor indescriptible. Yo no puedo describirles el dolor mío de mis hermanos. Y era un dolor que volvía en olas, porque cada vez que sucedía algo importante, mi mamá, nosotros decíamos que ella lo gozaba todo. Y cada vez que nosotros teníamos algo importante, la primera impresión era ir a ver a mi mamá para contarle. Y cada vez que pasaba algo en nuestra vida y pensábamos, voy a contarle a mami, entonces ahí venía el dolor. Ella ya no está, ella ya partió. Pero esa tristeza tiene el contrapeso de la esperanza ciertísima de que la volveremos a ver. No hay duda de eso. Y eso, mis hermanos, hace toda la diferencia del mundo. Nos reuniremos con ella otra vez, y no con esa salud tan deteriorada que ella tuvo en los últimos meses de vida, sino con un cuerpo y un alma completamente glorificados. ¿Qué dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo volveré para tomarlos, para que estén conmigo. No se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Porque eso es lo que dice aquí. Pero ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, esta pregunta nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro pasaje, y es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Los cristianos creemos sin lugar a dudas que Jesús murió y resucitó. Ese es un aspecto fundamental de nuestra fe. Bueno, una cosa está conectada con la otra. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Hermanos, ¿cuál es el gran capítulo del Nuevo Testamento con respecto a la doctrina de la resurrección? Bueno, yo espero que todos ustedes hayan pensado en 1 Corintios 15. Este es el gran capítulo del Nuevo Testamento. Pablo
presenta allí una serie de pruebas de que Jesús resucitó, incluyendo el hecho de que se le apareció al mismo Pablo cuando iba camino a Damasco para seguir persiguiendo a cristianos. El Cristo resucitado transformó al perseguidor Pablo en el apóstol Pablo. Cristo resucitó. Ahora, el gran argumento de Pablo en este capítulo, 1 Corintios 15, es que la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Y Pablo dice básicamente, si Cristo no resucitó, el evangelio es una tontería. Si Cristo no resucitó, el evangelio es inútil. Si Cristo no resucitó, el evangelio no es más que un cuento extravagante, como dijo alguien una vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así? Bueno, las primicias son los primeros frutos de una cosecha. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es como los primeros frutos que anuncian una gran cosecha de resucitados. Eso es lo que está diciendo. Su resurrección garantiza la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Él. Recuerden, hermanos, los que durmieron en Jesús, los que murieron en Cristo, nosotros estamos unidos a Él como el cuerpo está unido de la cabeza. Yo siempre le digo a la gente, apúntame eso ahí porque mira, yo me olvido de muchas cosas. No me olvido de la cabeza porque la tengo pegada del cuerpo. Eso le dice a una señora en una tienda. Pero ¿saben qué? Esa es una verdad, es una gloriosa verdad. Porque si la cabeza resucitó, el cuerpo tiene que resucitar también. Estamos unidos a Cristo. Así que dice Pablo, los que estemos vivos, los muertos resucitarán. Y los que estemos vivos cuando el Señor regrese no tendremos ventaja sobre los que se han ido. Recuerden cuál era el problema de los tesalonicenses. ¿Qué pasó con esos que murieron? ¿Cómo van a participar de la segunda venida? Y Pablo está diciendo, no. Nosotros, los que estemos vivos cuando llegue el Señor, no vamos a tener ventaja sobre los que ya partieron. Versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No tenemos ventaja. Sus almas regresarán con Jesús y se unirán a sus cuerpos glorificados, como dice en el versículo 16. Así que los que ya murieron no serán excluidos de esa fiesta. Ellos no serán excluidos de esa gran celebración, sino que tendrán un lugar de honor en esa procesión que saldrá al encuentro del Señor. Es interesante notar que Pablo veía como una posibilidad el hecho de que él estuviera vivo. ¿Se dieron cuenta? Cuando sucediera ese evento, porque él dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Y luego en el versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. ¿Se equivocó Pablo? No. Pablo sabía muy bien que nadie sabe cuál es el día de la venida de Cristo. Y lo sabía porque el mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 36. Cristo dice, nadie conoce el día y la hora de su venida, ni siquiera los ángeles, sino mi Padre. Y lo mismo va a decir Pablo en el capítulo 5, ahí mismo dice, ahora hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Yo quiero saber si alguien aquí ha sido robado y ha recibido de anticipo una nota del ladrón para decirle, esta noche te visito.
No, el ladrón llega sin avisar, y lo que Pablo está diciendo, así será la venida del Señor. Así que Pablo no está diciendo, yo estoy completamente seguro que el día que Cristo vuelva yo voy a estar aquí vivo. No, de ninguna manera. Lo que Pablo está planteando aquí en su ignorancia del tiempo y la hora, porque él no lo sabe tampoco, es la posibilidad sin garantía de que él estuviera aquí. Y él está diciendo, bueno, los que estemos aquí, si es que yo estoy aquí. Y lo sabemos porque en otros textos como 2 Corintios capítulo 4 versículo 14, Pablo dice que los cristianos sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Ahora Pablo se está incluyendo entre los que van a estar muertos cuando llegue el Señor y que van a ser resucitados. Así que él no sabía con certeza si Cristo habría de regresar durante su vida. De hecho, Pablo sabía que algunas cosas tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Hermano, déjenme hacerles una pregunta, porque es muy popular que la gente diga Cristo puede venir en cualquier momento. ¿De verdad? Como la Biblia dice que viene como ladrón en la noche, eso no quiere decir en cualquier momento. Eso quiere decir que tú y yo no sabemos cuándo es. No quiero ser irreverente, pero Cristo pudiera venir en los próximos 15 segundos o en los próximos 10 o en los próximos 5, porque Pablo sabía que no. Él está diciendo, es probable que yo esté vivo, pero Pablo sabía que algunas cosas tienen que suceder antes de la segunda venida. Desde la perspectiva de Pablo, él sabía que el templo de Jerusalén tenía que ser destruido, porque Cristo lo profetizó en el año 70. Así que Pablo sabía que Cristo no podía llegar en cualquier momento hasta que el templo no estuviera destruido y la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, Pablo dice, no se dejen inquietar por aquellos que están diciendo que ya Cristo vino y que llegó el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, porque eso no sucederá sin que antes venga el anticristo en el contexto de una gran apostasía religiosa. Así que Pablo sabía que algunas cosas tenían que suceder antes de la segunda venida. Pero los cristianos de todas las generaciones debemos vivir con esa expectativa. Mis hermanos, el Señor pudiera regresar durante nuestra vida. ¿Tú crees eso? Eso pudiera suceder. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano, como dice Pablo en Tito 2:14. Debemos vivir a la espera de nuestro Señor. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando tú vivas a la espera del regreso de tu Señor? Como tú no sabes cuándo es, puede ser antes de que tú te mueras. ¿Tú lo crees? ¿Y qué pasará cuando tú vivas a la luz de esa expectativa? Déjame hacerte una pregunta. Mi hermano, ¿qué pasaría si tú supieras con toda certeza que el presidente de la República, nuestro presidente, va a visitar tu casa antes de las elecciones de mayo? Fíjate, tú no sabes qué día es, pero tú sí sabes que antes de las elecciones el presidente va a tu casa. ¿Cómo te impactará esa noticia? Y yo estoy seguro que tú vas a arreglar algunas cosas. Yo estoy seguro que en tu agenda eso tiene prioridad. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra prioridad, lo que debe afectar nuestra agenda día tras día, es la venida de nuestro Señor. Cristo viene, y eso es más seguro y es más importante, 1000 veces más importante que cualquier presidente visite tu casa mañana. Cristo vuelve.
Y nosotros debemos vivir a la espera de su regreso. ¿Saben por qué? Porque la espera del regreso de Cristo produce santidad en el creyente. Dice Primera de Juan capítulo 3 que nosotros sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso pudiera suceder durante nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, sea que estemos vivos o que estemos muertos, ningún cristiano será excluido de esa fiesta, de esa celebración. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que en la segunda venida de Cristo, todos los cristianos de todas las épocas, saldremos a encontrarnos con Él para estar para siempre con Él. ¿Qué dice el versículo 16? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, literalmente con un grito de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Gloria al Señor. Solo leer ese texto ya basta para decir, wow, sí, ven Señor Jesús. Ahora, ¿notaron, hermanos, que Pablo no está hablando aquí de un evento silencioso? Que Pablo no está hablando aquí de un regreso secreto del Señor, a escondidas. No, su regreso en gloria será bien ruidoso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su regreso en gloria será muy ruidoso. Es como cuando Dios descendió en el Sinaí, ¿recuerdan? Para darle la ley al pueblo y para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 19 que vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte que se estremecía y humeaba mientras se escuchaba un sonido de bocina, trompeta, que iba aumentando en extremo. Y luego dice Moisés en Éxodo 19, que cuando Dios habló con voz tronante. ¿Ven cómo se parece a lo que dice Pablo aquí? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz o con un grito de mando. Pablo no dice de quién es esa voz. Simplemente dice con voz de mando. Pero el contexto da a entender que se trata de la voz del mismo Cristo. No solo anunciando que la hora final ha llegado, sino también llamando a los suyos a salir de sus tumbas. Esa voz que resucitó a Lázaro, ¿recuerdan? Retumbará otra vez desde el cielo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, estando muerto, oyó su voz y salió de la tumba. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a comenzar a nombrar los nombres de los miembros de esta iglesia porque va a ser un problema. Pero Cristo con voz de mando, si tú estás muerto, tú vas a escuchar su voz diciendo: sal, sal. No os maravilléis de esto, dice el Señor en Juan 5:28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo vuelve con voz de mando. Pero Pablo dice también que será con voz de arcángel. La palabra arcángel, de arqui, ángel, el ángel principal,
el ángel de rango superior dentro de la jerarquía celestial. En la Biblia se mencionan por lo menos explícitamente al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, pero Pablo no especifica de quién se trata. Lo que sí sabemos por el mismo Jesús es que su regreso en gloria será en compañía de ángeles. Dice en Mateo 24:31 que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí está el tercer elemento que Pablo menciona en el texto. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es el tercer elemento que Pablo menciona? Voz de trompeta. Y en varios textos del Antiguo Testamento se dice que las trompetas anuncian la llegada del día del Señor, cuando Dios interviene para reunir a su pueblo y para salvarlos de sus enemigos. Pablo va a mencionar de nuevo este sonido de trompeta en 1 Corintios capítulo 15, en el contexto de la resurrección de los muertos y de la transformación de aquellos que estén vivos en la venida del Señor. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En lo que tú pestañeas es la idea. Cuando Cristo regrese en gloria, los que murieron en Él serán resucitados, los creyentes que estén vivos serán transformados y todos juntos seremos arrebatados para salir al encuentro del Señor. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. No deja de ser sorprendente la sencillez de esta descripción. Porque, mis hermanos, este es el texto del Nuevo Testamento que nos provee más detalles acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. O sea, todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de este evento está ahí. Qué sencillez. Cristo dice en Mateo 24:40 que cuando Él regrese, algunos serán tomados y otros serán dejados. Pero es en este pasaje de 1 Tesalonicenses donde se describe cómo va a ser ese proceso. Pero no es una descripción súper detallada. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de lo que sucede hoy, en medio de lo que yo llamaba el domingo pasado una histeria escatológica que hay en algunas iglesias, una histeria con respecto al tema de los últimos días, muy diferente a lo que sucede hoy en algunos contextos, mis hermanos, el énfasis de este pasaje no está en el arrebatamiento. Ese no es el tema. El tema de este pasaje es nuestra reunión con Cristo y con los suyos en su venida. Ese es el énfasis. Mis hermanos, la profecía bíblica no tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. La profecía bíblica no tiene el propósito de que tú leas la Biblia como si la Biblia fuera el periódico de hoy o de ayer o de mañana escrito hace 1000 años. El propósito de la profecía bíblica es alimentar nuestra esperanza. Y es animarnos a ser santos. Y aquí tenemos suficiente información como para tener una idea de cómo será ese encuentro con nuestro Señor en su venida. Este pasaje no responde todas nuestras preguntas acerca de los detalles de este evento, pero nos asegura sin lugar a dudas que Cristo volverá y que nosotros nos reuniremos con Él. La segunda venida de Cristo
ocupa un lugar preponderante en las Escrituras. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Cristo. Uno de cada 30 versículos del Nuevo Testamento o habla directamente de la segunda venida o de algún evento relacionado con la segunda venida. Hermanos, es obvio que el Espíritu Santo quiso darle mucha importancia al tema de la segunda venida. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos vivir a la espera de ese evento, sea que estemos vivos, sea que estemos muertos. Cuando eso ocurra, nos reuniremos con Él. Los muertos serán resucitados, los vivos serán arrebatados. La palabra latina de arrebatamiento es rapere y de ahí sale el rapto. Pero si vamos a usar el texto de Tesalonicenses, es el arrebatamiento. ¿Y qué enseña este texto acerca del arrebatamiento? Lo poco que dice. Bueno, en primer lugar, que será un evento repentino. La palabra arrebatado es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 23, versículo 10, para decirnos que Pablo tuvo que ser sacado a la fuerza cuando los judíos lo iban a matar en el templo. ¿Recuerdan? Seremos sacados de aquí. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 52? Que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, Pablo nos dice también que nos encontraremos con Cristo en las nubes, en el aire. Cristo volverá con las nubes del cielo. Y esto es muy significativo porque las nubes siempre están presentes cuando el Señor viene a encontrarse con su pueblo, siempre. En el monte Sinaí dice: aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Daniel capítulo 7, este texto es muy importante. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. Cristo viene en las nubes. Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este no es un evento secreto. Dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. En Hechos 1, 9 al 11, cuando Jesús asciende a los cielos delante de los azorados discípulos, Lucas dice que a Cristo le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en ese momento aparecen dos ángeles que le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá en esas mismas nubes que lo llevaron, como le habéis visto ir al cielo. Cristo viene con las nubes del cielo para encontrarse con nosotros en el aire. Dice el texto: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Ahora, esta palabra es importante, es la palabra griega apantesis, y esta palabra significa salir al encuentro de alguien importante para darle la bienvenida fuera de la ciudad y regresar con él a la ciudad. De hecho, aparte de aquí, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces. En la parábola de las vírgenes, que eran en esa época las damas de honor de la novia, pero a cambio de ahora que las damas de honor acompañan a la novia, en la época de Jesús acompañaban al novio para llegar al lugar donde se iba a celebrar la boda.
Y dice que esas vírgenes salieron al encuentro del novio. Ahí está la palabra pantesis. No para quedarse en la calle, obviamente, sino para llegar a la boda con el novio. Es la misma palabra que se usa en Hechos 28:15, cuando dice que Lucas y Pablo llegan a Roma y dice que los hermanos salieron a recibirlos, a pantesis, para entrar con ellos en la ciudad de Roma. De manera, mis hermanos, que el cuadro que Pablo nos está presentando aquí es el de todos los ciudadanos del cielo, nosotros los cristianos, vivos y muertos, o mejor dicho, ya resucitados los muertos, saliendo a recibir al legítimo rey del universo que viene a tomar posesión de su trono para venir a reinar con los suyos. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Ahora, Pablo no dice si subiremos al cielo o si bajaremos a la tierra. ¿Se dieron cuenta? Dice alguien, Pablo nos deja en vilo, nos deja literalmente en el aire. O sea, lo que dice es que saldremos a encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Hermanos, es que ese es el punto. No importa lo que va a pasar a partir de ahí. Lo que importa es que así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuál es el énfasis de Pablo? Obviamente no nos vamos a quedar flotando en el aire. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 que nosotros los santos juntamente con Cristo juzgaremos al mundo. Así que obviamente no nos vamos a quedar flotando, pero lo que realmente importa es que estemos donde estemos, estaremos con Él, con nuestro Salvador. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que tú y yo debemos estar esperando si somos cristianos. Ahora, quiero ser justo con aquellos que piensan diferente a nosotros. Así que déjeme dar por lo menos 2 o 3 argumentos y dar una respuesta. Aquellos que plantean el regreso de Cristo en 2 etapas, un rapto secreto, que en realidad son 3 segundas venidas en ese esquema. Y no estoy siendo irónico, porque según este esquema, Cristo viene en el rapto secreto, luego viene después de la tribulación y luego viene después del milenio. O sea que son 3 segundas venidas. Pero lo que yo estoy diciendo es que la Biblia solo plantea una segunda venida. Una segunda venida. No 2, no 3. Pero los que creen en este esquema nos dicen que Pablo no puede estar hablando aquí de la segunda venida de Cristo en gloria para llegar a la tierra, porque aquí no se dice nada de lo que sucederá con los incrédulos. Bueno, no dice nada porque esa no era la inquietud de los tesalonicenses. Esa no era su preocupación. Pablo no tenía por qué hablar de ese tema en ese contexto, porque él está tratando de consolar a hermanos que estaban en duelo. De todos modos, Pablo sí habla de este tema en el capítulo siguiente. En el capítulo 5, versículo 2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Así que Pablo sí habla de los impíos, pero no en el pasaje que estamos estudiando. Luego lo va a mencionar otra vez en la segunda carta, en el capítulo 1, y es importante que ustedes lean conmigo este texto, segundo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego,
dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Ven, hermanos, es una sola segunda venida que va a traer bendición a los cristianos, perdición a los incrédulos. De paso, mi amigo, si tú no eres creyente, si tú no has creído en Cristo, la segunda venida del Señor no es una bendición para ti. Ven a Cristo hoy cuando todavía tienes tiempo de arrepentirte. Ven a Cristo hoy cuando todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Y recuerdo que le decía al médico: mire, doctor, si yo pudiera tomarme una pastilla para que el dolor de mi hija se traspase a mi cuerpo, yo me lo tomaría sin dudar. Sin dudar. Mis hermanos, Jairo hizo lo que cualquier padre hubiera hecho en su situación. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por amor a nuestros hijos. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar a la niña, aunque eso le costara su reputación, aunque eso le costara muchas amistades. Pero entonces en la historia ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Jesús se detiene a tratar el caso de una mujer enferma en vez de seguir avanzando hacia donde estaba la niña moribunda. Por eso yo he titulado esta segunda escena una dilación incomprensible. Una dilación incomprensible. Versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Definitivamente la providencia de Dios es tan extraña en ocasiones. Mis hermanos, ¿qué edad era la que tenía la hija de Jairo? A ver si estaban despiertos. 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer padeciendo con el flujo de sangre? 12 años. Así que es muy probable que en el mismo año en que esta mujer enfermó nació la hija de Jairo. Y las dos historias se fueron desarrollando por separado la una de la otra hasta que las dos se toparon con Jesús y quedaron unidas para siempre. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado hacía 12 años, pusiera a prueba la fe de Jairo. Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, sino también social y religioso, porque cuando una mujer tenía la menstruación, quedaba ceremonialmente impura por 7 días según la ley del Antiguo Testamento. Ahora, yo debo aclarar que una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, no era un problema moral, pero sí le impedía a la persona afectada participar de la adoración o acercarse al santuario, y todo el que tocara a esa persona quedaba ceremonialmente impura también. De manera que esta mujer llevaba 12 años sin la posibilidad de tener una vida normal. 12 años. Aparte de la debilidad que seguramente padecía por la constante pérdida de sangre, muy probablemente esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, soledad, quién sabe si algunos en el barrio cuchicheaban contra ella diciendo algún pecado cometió para que Dios la castigara de esa manera.
Mis hermanos, todo eso se suele mezclar en medio de la prueba. Y para colmo de males, ella había gastado todos sus recursos yendo de un médico a otro. Yo me puedo imaginar perfectamente, acaba de llegar un individuo a Capernaum, que eso es lo último de... Él es el médico chino y la muchacha iba ahí, gastaba su dinero, nada de nada. Dice Marcos que más bien le iba peor y peor y peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que de repente se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner de lado los convencionalismos sociales y mezclarse entre la multitud, algo que ella no podía hacer, para llegar hasta él, porque ella pensaba que si tan solo tocaba su manto sería sanada. Dice en el versículo 28, porque decía: si tan solo toco sus ropas sanaré. Y dice: al instante, cuando ella tocó a Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Tan pronto esta mujer tocó a Jesús, su hemorragia se detuvo. Lo que los médicos no habían podido hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y completamente gratis. Ahora ella sabe que lo que acaba de hacer era muy problemático en esa cultura, porque muchos ya veían a Jesús como un rabino, y era una ofensa horrible que una mujer en esa condición tocara a un maestro como Jesús. Así que ella intenta pasar desapercibida, pero entonces ocurre algo bien extraño. Y aquí, hermanos, es donde Dios desafía nuestra lógica. No olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, que hay una niña que se está muriendo. Si había algo obvio en ese momento, es que no había tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús detiene a toda la multitud y pregunta quién lo tocó. Versículo 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprimes y dices quién me ha tocado? Ese es el equivalente en español a ¿en serio? Hermanos, acuérdense que los discípulos tenían su carácter y a veces hasta se molestaban con Jesús. Y yo imagino que estarían pensando en ese momento, por lo menos si fuera yo. ¿Y esto ahora? O sea, ¿cómo que quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Cristo no está diciendo quién me ha tocado porque él no sabía quién era? No, él sabía perfectamente lo que estaba pasando aquí. Y él estaba buscando a esa mujer. Parece absurdo, con muchísima gente oprimiendo, lo que Jesús haga una pregunta como esta, pero él quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer. Él quiere. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hay al menos 3 detalles aquí a los que yo quiero llamar la atención de ustedes por un momento. La primera es que el Señor está aprovechando esta ocasión para darle una instrucción teológica a esta mujer. Recuerden que ella creía que por tocar el manto de Jesús podía sanarse, pero ahora Jesús le hace ver que su ropa no tiene ningún poder. Su ropa no tuvo nada que ver con el milagro. Tu fe fue por medio de la fe que
nada, no por causa de la ropa. Mis hermanos, la ropa de Jesús no tenía ningún poder. De hecho, ni siquiera la fe tiene poder para hacer absolutamente nada. Yo escucho a la gente que dice, la fe mueve montañas. No, la fe no mueve ni una hormiga. La fe no hace nada. La fe no mueve montañas. Mueve la montaña es Cristo por medio de la fe. Es Cristo el que obra por medio de la fe. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una fe fuerte y una teología débil. Así que Jesús aprovecha la ocasión para exaltar su fe y corregir su teología. No fue mi ropa, mujer, fue tu fe en mí. Lo segundo que hace Jesús aquí es declarar públicamente que esta mujer había sido librada de su impureza ceremonial. Eso era importante. Porque por primera vez en 12 años esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Por primera vez, por primera vez iba a poder mezclarse con la gente, ir al mercado, hablar con sus amigas. Por primera vez iba a recibir un abrazo en 12 años. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Pero hay algo mucho más importante aquí. Versículo 34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La palabra que se traduce como sanar es exactamente la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para salvar. Así que hay un juego de palabras aquí. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación, las dos cosas. Hija, tu fe te ha sanado. Por 12 años ella había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos llevamos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero Cristo en un instante no solamente había removido su aflicción física, sino también su culpa y su vergüenza. Hija, vete en paz. Disfruta a partir de ahora del shalom de Dios, porque has pasado a ser hija suya por medio de la fe. La palabra shalom significa disfrutar de la plenitud de vida que solo Dios puede dar. Es mucho más que ausencia de intranquilidad o ausencia de guerra, es plenitud. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y vida en abundancia. Esa vida abundante es el shalom de Dios. Vete en paz. Comienza a disfrutar de ese shalom. Ahora, de nuevo, hermanos, imagínense la irritación de los apóstoles y la angustia de Jairo, que ven aumento cada segundo. Su niña se está muriendo. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido, y ahora él decide detener la marcha para ponerse a conversar con esta mujer. Mis hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, humanamente hablando, parece irresponsable. ¿Qué pasaría si llegan al mismo tiempo a un hospital, a la emergencia, una niña adolescente que se está muriendo y una mujer con una enfermedad crónica pero no mortal? ¿A cuál de las dos debería tratar el médico de turno? La respuesta es obvia. Si este médico decide atender primero a la mujer, los padres de la niña pudieran demandarlo por negligencia médica. Pero eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Desde todo parámetro humano, la forma de actuar de Jesús es incomprensible. Y por supuesto, mientras tanto, sucede lo que todos temen. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena de la historia, la actuación de Jesús en el momento preciso. La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún
al maestro. No es difícil imaginar lo que esas 4 palabras provocaron en el corazón de Jairo. Tu hija ha muerto. Unos minutos antes había algo de esperanza. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esa mujer en el camino? Yo me imagino, si hubiera sido yo. Es que no pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle oportunidad a una niña que tenía toda una vida por delante. Pero entonces Jesús lo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras llenas de esperanza: no temas, cree solamente. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a pensar correctamente, porque la prueba suele producir turbación y disparar nuestras dudas. A nosotros nos encantaría que en el momento de la prueba lo primero que se disparara fuera la fe, pero lo que ocurre en realidad es que lo primero que se dispara es la duda. Por eso decía Martin Lloyd-Jones que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Hay algo que tú tienes que hacer con la fe. Hasta que entendemos que Jesús es confiable. No importa las circunstancias. Mi hermano, mi hermana, yo no sé por lo que tú puedes estar pasando en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, no olvides que Jesús es confiable. Jesús es confiable. Tal vez en algún punto de la historia Jairo llegó a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor sabía que no había razón alguna para apurar el paso. Las cosas debían suceder según la agenda de Dios, no según la agenda de Jairo, no según la agenda de los apóstoles, tampoco según la agenda tuya y mía. Miren, hermanos, si hay algo que aprendemos de las Escrituras es que nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando estamos evaluando el tiempo de obrar de Dios. Saben que cada cultura tiene una noción particular del tiempo, y eso impacta considerablemente la manera como reaccionamos. Yo recuerdo cuando estuvimos el año pasado en la conferencia en Londres, me llamaba la atención que decía: el tren llegará a las 9:04. Y no puede ser a las 9 redondo, no, a las 9:04. Y yo me quedaba con el reloj 4, ¡pam!, llegaba el tren. Los ingleses son increíbles. Ahora imagínense una boda entre un inglés y una dominicana. ¿Saben que para el inglés es inconcebible llegar 5 minutos tarde? Para nosotros los dominicanos hay como una elasticidad como de 60 minutos más o menos. Lamentablemente. Llega la hora, todos los invitados están en la iglesia y la novia no aparece. En el lado izquierdo están los ingleses ya medio incómodos, 15 minutos, media hora, 45 minutos, y la novia no aparece. Del lado derecho están los dominicanos echando, hablando, porque para ellos eso es lo más normal. ¿Se dan cuenta, hermanos? La noción de tiempo cambia de una cultura a la otra, pero cuando la noción de tiempo tiene que ver con Dios, el problema es mucho más complejo. Mucho más complejo. Abraham, yo te voy a dar un hijo, Génesis 12. ¿Cuándo? En 25 años.
y tu pueblo va a ser, Génesis 15, esclavo en esta tierra, pero no te preocupes, yo lo voy a libertar y lo voy a traer de nuevo aquí. ¿Cuándo? No, dentro de 400 años. El reloj de Dios es muy diferente al tuyo y al mío. Muy diferente. Dice alguien que la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Jairo, no temas. No temas. Cree solamente. La fe es el antídoto divino contra el temor. Salmo 53, en el día que temo yo en ti confío. Él no dice yo nunca temo. No, hay días en que yo estoy lleno de temor, estoy luchando con el temor, pero entonces yo decido, yo tomo la decisión de confiar en las promesas de Dios, de confiar en la sabiduría de Dios por encima de mi temor. En el día que temo yo en ti confío. Jairo, déjame hacer las cosas en mi tiempo y verás que al final de cuentas será infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. ¿Recuerdan el caso de José y el copero del rey? José le interpreta el sueño, le dice: te van a liberar de aquí a 3 días, pero cuando lo hagan, por favor, acuérdate de mí. El copero es liberado en 3 días y se olvida de José. Qué pena, ¿verdad? No. Si José hubiera sido recordado por el copero, 3 días después hubiera sido un expresidiario en Egipto. Pero precisamente porque el copero se olvidó de José, por eso llegó José a ser el segundo en Egipto. Porque Dios sabe, el reloj de Dios funciona mejor que el tuyo y el mío. Confía en eso. Confía en eso. Contra toda posibilidad razonable, Jairo decide confiar en Jesús. Versículo 37. Y no permitió Jesús que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. En los días de Jesús habían lloronas profesionales. Eso es lo que se conoce como plañideras. De hecho, hace unos años hubo un concurso de plañideras en un país de América Latina. Son mujeres que las contratan en los velorios para llorar. Y de hecho, si buscas en los libros de historia, cuando murió Trujillo, contrataban gente para llorar. Si no recuerdo mal, se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos, para que se viera que el pueblo realmente estaba dolido por la muerte del dictador. Eso es real, hermanos, eso es historia patria. Bueno, lo que está pasando aquí es que cuando llegan a la casa de la hija, a la casa de Jairo, como Jairo era un hombre de buena posición económica, seguramente habían muchas plañideras. De hecho, Mateo dice que había una multitud de gente llorando. ¿Y cómo sabemos que esto no era sincero? Por lo que sucede inmediatamente después, versículo 39, o por lo menos en el caso de algunos. Dice: y entrando le dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. ¿Ven cómo el llanto pasó a la burla en un segundo? Comenzaron a burlarse de Jesús. Pero Jairo sigue creyendo. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. El Señor entra a la habitación. Y lo que ocurre allá adentro es una extraordinaria mezcla de poder, ternura, compasión. Porque en la ley ceremonial, otra vez, del Antiguo Testamento, si tú tocabas el cuerpo de un muerto, tú quedabas también ceremonialmente impuro de nuevo. ¿Ven cómo la impureza ceremonial es una idea importante en este pasaje? Pasa con la mujer, pasa con la hija de Jairo. Pero Jesús no toma eso en cuenta
Y dice en el versículo 41, y tomando a la niña por la mano, ese detalle es importante, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Talita es un diminutivo cariñoso, que literalmente como muchachita o algo así. Y cum o cumi significa levantarse, como el que despierta del sueño. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a lo que hacemos nosotros los padres por la mañana cuando nos acercamos a la cama de uno de nuestros hijos y le decimos, tesoro, mi amor, es hora de levantarse. Pero la palabra de Jesús, a diferencia de la tuya y de la mía, es tan poderosa que cuando Él habla, hasta los muertos oyen y vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante, otra vez, a la mujer del flujo de sangre, al instante la fuente se secó. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Ven por qué les decía que hay una mezcla aquí de ternura, poder? Es muy probable que esta niña haya estado inapetente durante el tiempo de su enfermedad, pero el Señor acaba de restaurarla a su estado normal, así que ella había vuelto a tener toda la energía y todo el apetito de un adolescente. Y hasta de eso se ocupó Jesús. Denle de comer. Ahora, mis hermanos, esta es la historia, pero más allá de la compasión, el poder que Cristo mostró tanto a la mujer con el flujo de sangre como a la hija de Jairo, yo quiero ahora que veamos un poco más profundo, porque en cierto modo estos dos milagros son una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él seamos purificados. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a Él ceremonialmente impuro, lo que sucedió en realidad fue que su impureza quedó completamente eliminada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar su cuerpo muerto, el toque de su mano hizo que la niña volviera a la vida. ¿Saben que en cierto modo todos los seres humanos por naturaleza padecemos los mismos problemas que los personajes de esta historia? Porque espiritualmente hablando estamos muertos y somos inmundos, impuros, por causa de nuestros pecados. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma, y la mujer con flujo de sangre no podía sanarse y purificarse, mi amigo que estás aquí en esta mañana, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver nuestros problemas delante de Dios. Dos problemas: somos impuros, estamos muertos. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo de Dios se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas, y luego morir en una cruz como si el pecador fuera Él, y así librarnos de nuestros pecados, de la vergüenza y de la culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Impresionante. Déjame hacerte una pregunta, mi amigo. ¿En qué cosas tienes puesta tu esperanza para cuando te toque partir de este mundo? Porque si no es en Cristo y en su justicia, en su muerte en la cruz, tu confianza es una ilusión.